mecanismos para regular el agua. Uno que es la sed, otro que es la acción hormonal y el otro que es el riñón. En cuanto a la sed, el centro de regulación de la sed se encuentra en la parte medial del hipotálamo. En la parte medial del hipotálamo, al costado de los núcleos del hambre y de la saciedad. Entonces ahí se encuentra el núcleo de la sed. Y esto se va a producir de acuerdo a estos estímulos que tengamos acá, ¿no? Estos, el estímulo el estímulo nervioso que va a viajar hacia la parte posterior de la neurohipófisis nos va a dar este mecanismo, o se va a dar por estos mecanismos. Uno, por aumento de la osmolaridad del fluido extracelular. ¿Cómo aumenta la osmolaridad del fluido extracelular? Normalmente el ion que da la osmolaridad, casi las dos terceras partes de osmolaridad en el fluido extracelular es el sodio. Entonces, tiene que ver esta osmolaridad, cuando hay un aumento de la osmolaridad del fluido extracelular, tiene que ver con los niveles de sodio. Cuando hay un incremento de sodio y una disminución del potasio. Si hay un incremento en los niveles de sodio, o puede estar el potasio normal o puede estar disminuido. Entonces, es ese juego que debe haber entre el sodio y el potasio cuando hay este incremento del fluido extracelular. Entonces, sobre todo cuando hay incremento de la osmolaridad por aumento del sodio, pero también podemos tener un sodio normal y puede incrementarse el potasio, puede haber una hipercalemia, pero no aumenta la osmolaridad, pero no de forma tan importante como lo hace el sodio, porque estamos hablando que el sodio da las dos terceras partes de osmolaridad en el fluido extracelular. Luego tenemos la disminución del fluido extracelular. O sea, cuando hay una pérdida de agua, cuando hay un estado de deshidratación, se pierde el fluido extracelular, se pierde el agua que está, sobre todo a nivel del espacio vascular, del fluido plasmático. Entonces, podemos tener una disminución del fluido extracelular. Entonces, en ambos casos, o también puede haber pérdida sanguínea. Cuando hay pérdida sanguínea, cuando hay sangrado, también se estimula la sed, ¿no? Cuando hay pérdida sanguínea por cualquier vía, por una hemorragia digestiva, una hemorragia externa, una herida externa, entonces tenemos pérdida de sangre, concretamente va a ir en agua, entonces por lo tanto va a ir una disminución del fluido extracelular. Y esto va a estimular al centro de la sed que se encuentra a nivel de la parte media del hipotálamo. ¿Está claro? Entonces los niveles de sodio también, no solamente los niveles de sodio, cuando hay incremento también de la urea, ¿no? Cuando hay incremento de urea, creatinina en los estados de insuficiencia renal, también nos van a aumentar, o nos van a aumentar lo que es la sed. ¿Para qué? Para diluir los elementos que están incrementados en la sangre. ¿En qué otro caso podemos tener aumento de la osmolaridad del fluido extracelular? En los casos de la diabetes. En la diabetes mellitus, cuando hay incremento de la glucosa, se produce un aumento de la osmolaridad a expensas de la glucosa en el fluido plasmático, ¿no? En el fluido extracelular. Entonces, eso también hace que estimule la sed. ¿Está claro? Pero fundamentalmente se produce esto por desnivel o desbalance del sodio. ¿Está claro? Luego tenemos la acción hormonal. En la acción hormonal tenemos, en primer lugar, la hormona antidiurética. La hormona antidiurética que se produce a nivel de los núcleos supraópticos, ¿no? A nivel hipotálamo, en la parte media del hipotálamo, y que esta hormona antidiurética va a viajar hacia la neurohipófisis por unas conexiones que tienen de la parte media del hipotálamo hacia la neurohipófisis por unos elementos llamados pituicitos. Los pituicitos son los que van a transportar esta hormona antidiurética de la parte media del hipotálamo hacia la neurohipófisis para que se estimule la hormona antidiurética. ¿En qué casos nosotros vamos a tener estímulo de la hormona antidiurética? Casi los mismos que tenemos cuando vamos a tener el mecanismo de la sed, para incrementar el mecanismo de la sed. Cuando hay un aumento de la osmolaridad en el fluido extracelular. Si aumentamos el fluido extracelular, aumenta el sodio en el fluido extracelular por ingesta de sodio o por bien parenteral del sodio, entonces la osmolaridad se va a incrementar, y al incrementarse, ¿qué hace la hormona antidiurética?
se va a producir en mayor cantidad de hormona antidiurética porque va a tratar de ahorrar agua a nivel del túbulo contorneado. ¿A qué nivel actúa la hormona antidiurética? ¿Ah? A nivel del cristal y a nivel del colector. Entonces a esos dos niveles va a comenzar el ahorro de agua, aunque también se produce ahorro de agua a nivel del asa de Henle, pero la hormona va a actuar a nivel distal, a nivel del túbulo contorneado distal y a nivel del túbulo colector. Entonces va a ahorrar agua para diluir la cantidad, esa osmolaridad incrementada que tiene a nivel plasmático. De igual manera, cuando disminuye el fluido extracelular, cuando hay sangrado, cuando hay una deshidratación, también aumenta el estímulo, aumenta la secreción de hormona antidiurética. O disminuye. ¿Cuál de los dos pasa? Cuando disminuye el fluido extracelular, lo que hace es aumenta para ahorrar agua. Pero en determinadas condiciones también puede disminuir, porque puede haber digamos, un estado de hiponatremia. Entonces, al haber el estado de hiponatremia, disminuye el sodio, entonces también disminuye la hormona antidiurética. ¿Está claro? Bien. En cuanto a la aldosterona es una hormona que se produce ¿en dónde? ¿Ah? A nivel de la médula suprarrenal. A nivel de la médula suprarrenal se va a producir la aldosterona, ¿perdón? Claro, a nivel de la suprarrenal, y es un mineralo corticoide, es un mineralo corticoide. Este mineralo corticoide va a hacer que disminuya la relación de las concentraciones de sodio y potasio en el extracelular. ¿Cuál es el mecanismo de acción que tiene la aldosterona? La aldosterona va a tener un mecanismo de acción a nivel ¿de dónde? ¿A dónde actúa la aldosterona? A nivel del túbulo contorneado distal. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hace con el sodio? ¿Excreta o ahorra sodio? ¿Ah? ¿Excreta o retiene sodio? ¿Ah? Retiene sodio y agua y va a excretar potasio e hidrogenión. O sea, lo que va a eliminar es potasio e hidrogenión y va a retener sodio y agua. Entonces, cuando hay una disminución de la relación en las concentraciones de sodio y potasio, ¿cuándo hay disminución de la relación de sodio y potasio? Cuando disminuye el sodio y el potasio puede estar normal. O el sodio puede estar normal y el potasio aumenta, entonces va a disminuir esta relación. Claro, cuando hay disminución de sodio y el potasio está normal, o cuando hay un incremento del potasio y el sodio está normal, entonces aquí lo que ocurre es que va a haber una disminución. Entonces, al disminuir, ¿qué cosa tiene que disminuir el numerador o aumentar el denominador para que uno pueda, digamos, tener una disminución de esta relación extracelular? ¿Cómo lo hace? Puede ser por sangrado, puede ser por una deshidratación hiponatrémica, ¿no? O puede ser por pérdidas grandes de potasio. ¿En dónde se pierde potasio? En los casos de diarrea, por ejemplo. En los casos de diarrea se va a perder grande cantidad de potasio. En los casos de las poliurias, ¿no? Habíamos hablado de la secreción inapropiada de hormona antidiurética en la cual se presenta digamos, eliminación de grandes volúmenes de orina, 4, 5 litros, 6 litros. Entonces se pierde potasio, entonces vamos a tener un estado de hipocalemia. Entonces todo esto nos va a llevar como el potasio va a estar normal y va a disminuir el sodio, entonces la relación se va a alterar y por lo tanto vamos a tener la producción de mayor cantidad de aldosterona para ahorrar agua y ahorrar sodio. Luego tenemos la producción de renina. Aquí se activa el sistema cuando hay alteraciones de acá del sodio, del potasio o del agua, se va a producir o se va a estimular la producción o activar, mejor dicho, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, la renina que se produce a nivel del aparato yuxtaglomerular, a nivel en la base del arteriol aferente, entonces vamos a tener nosotros que esto se va a producir y va a estimular. Se produce la renina produce angiotensina 1, angiotensina 2. ¿Cuál es más vasoconstrictora, la 1 o la 2? La 2, la angiotenina 2
es la más vasoconstrictora, ¿no? Va a producir la renina, angiotensina, y esto va a estimular la aldosterona, que va a producir a nivel de la suprarrenal. Entonces, aquí lo importante es que este sistema se estimula con la finalidad de ¿qué? Con la finalidad, cuando hay disminución de la relación o cuando se pierde agua, cuando se pierde potasio, entonces esta renina, que es una sustancia bastante vasoconstrictora, va a hacer que los vasos, hay una vasoconstricción permanente y sostenida para compensar esa pérdida de líquido, para compensar la pérdida de líquido. Entonces la aldosterona va a producir el sistema renina, angiotensina, aldosterona, sobre todo la angiotensina 2, que es la que va a producir una función bastante vasoconstrictora. Y luego tenemos el riñón. El riñón, que también lo va a regular mediante la alteración de la osmolaridad urinaria. Habíamos hablado al inicio, del momento en que hablamos de la excreción de orina, que el riñón va a manejar los volúmenes urinarios en forma, mejor dicho, la concentración de los volúmenes urinarios en forma muy amplia. Entonces, cuando hay una orina que está bastante diluida, entonces el riñón, o cuando ve que hay concentraciones bajas de agua o concentraciones bajas de sodio, el riñón lo que va a hacer es concentrar la orina. O sea, la orina va a estar bastante concentrada de tal manera que no se pierda mayor cantidad de orina. Va a concentrar la orina, va a ahorrar agua. ¿A qué nivel ahorra agua el riñón? A nivel del asa de Henle, a nivel de la rama ascendente del asa de Henle, por un mecanismo de contracorriente. Por un mecanismo de contracorriente a nivel del riñón, a nivel del asa de Henle, y a eso se llama clearance de agua libre. El ahorro de agua que se produce a nivel del asa de Henle, ¿ya? A nivel del asa de Henle, en la rama ascendente del asa de Henle, y que va a permitir ahorro de agua, a eso se llama clearance de agua libre. ¿Está claro? Otro de los mecanismos por los cuales se ahorra agua también es por la presencia de la prostaglandina, sobre todo la prostaglandina 2, como vamos a hablar de ella cuando veamos el metabolismo del sodio. ¿Cuáles son las funciones del agua? Las funciones del agua, en primer lugar, forma la estructura de la célula. Es decir, va a formar la estructura de la célula de todo, porque el agua habíamos dicho que es el disolvente universal en el organismo, entonces va a formar la estructura celular. Es un medio para la difusión de iones, porque todos los iones van a viajar a través del agua. Transporte de alimentos, sustancias y desechos. Ahí van a transportar todos los alimentos, van a transportar todos los metabolitos, van a viajar a través del agua. Interviene en la regulación del agua corporal, de la temperatura corporal. Lógicamente, al haber deshidratación, si ustedes cuando dan ya cursos de clínica, cuando dan la parte de semiología, una de las causas de fiebre es la deshidratación. Causa de fiebre hay infinidad, pero una de las causas de la deshidratación, ¿por qué? Porque interviene en la regulación de la temperatura corporal. Un paciente deshidratado puede tener temperaturas muy altas. El centro de la temperatura corporal que se encuentra también en el hígado talámico va a traer problemas. ¿Por qué? Porque no hay agua, entonces no hay una regulación adecuada de la temperatura. Es el solvente universal de los fluidos corporales, porque el agua está presente en todo el organismo y va a diluir todos los fluidos corporales. Es un vehículo de hormonas y enzimas, lógicamente, que va a permitir el transporte de hormonas, ¿no? De todas las hormonas en general, y también de enzimas para que efectúen su actividad enzimática, como por ejemplo las enzimas que son secretadas a nivel pancreático. Interviene en la regulación hemodinámica del organismo. Lógicamente tiene que haber un equilibrio hemodinámico del organismo, tanto en los diferentes espacios corporales, tanto en el espacio intracelular como en el espacio extracelular, para que haya un equilibrio. No puede existir mayor cantidad a nivel plasmático, que es el 7.5%, que un agua intracelular, que es alrededor del 55% del agua intracelular. Entonces, el agua intracelular, cuando aumenta, también lleva a un estado anormal, que es sobre todo la intersticial, que es un estado edematoso. Entonces, por eso es que debe haber un equilibrio hídrico dentro del organismo en los diferentes espacios corporales. Vamos a ver ahora lo que es el metabolismo del sodio.